Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no es pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Ya es viernes 5 de febrero. ¿Qué les parece? El tiempo ahora se siente más veloz. Es el mismo tiempo. Nosotros somos los que vivimos más veloces. Los que estamos más entretenidos porque hay más dificultades, porque hay más hambre, porque la sociedad se ha vuelto con bastante complejidad, enmarañado. Bueno, aquí estamos como todos los viernes para tratar de cantar la historia y contar la historia, reflexionar sobre la historia. Esta vez, Ali Primera, que es el promotor de esto, ha invitado a unos cantantes que cantan sobre la historia de un hombre, Ernesto Guevara, el Che. Se las vamos a dedicar a los hermanos caídos, asesinados en el año 32 por el ejército de este país, al que le llamaron glorioso ejército porque llegó a matar a más de 35,000 hermanos nuestros. No se defendieron, no combatieron, no tenían armas. Se le llama la insurrección, se le llama la rebelión. Pues esos que no lucharon nos tienen que motivar ahora. Pues el Che Guevara y muchos en este país combatimos, así combatimos. Llevamos todavía el olor a pólvora por aquellos que cayeron sin defenderse. Por eso el canto es en honor de esos niños, de esas mujeres, de esas ancianas, de esos hermanos nuestros de Izalco, Nahuizalco, de Huayúa, de esos lugares, de toda la Sierra del Bálsamo, para ellos. Bueno, hablando de historia, pues, sí quiero invitarlos a no olvidar que pueblo que no conoce su historia es un pueblo esclavizado. ¿Por quién? Por los que le enseñan la historia de ellos. Lo mejor y la mejor y más fácil manera de manipular a una sociedad, a un pueblo, es negándole la auténtica historia, cambiándole la historia, haciendo que olvide su historia. Por eso es fácil creer la historia malintencionada del opresor, del explotador, del invasor, del dictador, porque no conocemos la historia. Pueblo que no conoce su historia no es un pueblo auténtico. Vive las historias de los demás. Y por eso muchos que no conocemos la historia vivimos imitando, sometiéndonos a intereses de otros. Vivimos de la moda, de las clases dominantes. Y para mantenerse en la clase dominante se roban la historia de las sociedades, de los pueblos, le roban la memoria y nos hacen creer que actuar como el poderoso es bueno, porque a ellos les conviene. Y así, en el caso nuestro de El Salvador, tan pequeñito que somos, tan valientes que somos, tan trabajadores que nos dicen que somos, tan inteligentes que nos creemos, pero si no conocemos la historia. Y fíjense, lo digo porque la gran mayoría de salvadoreños, quizá, por supuesto, este programa no lo oye la gran mayoría, lo oímos bastantes, y gracias a Dios bastantes, pero esa gran mayoría cree y acepta como normal lo que nuestros opresores nos dictan. ¿Por qué? Porque no conocen la historia, ni se preocupan, ni cuenta se dan que están pensando con el pensamiento que dicta la historia contada por los que se robaron
la historia, se robaron las tierras, se robaron la cultura y nos metieron en la mente la historia de ellos. Así, nos llegaron a robar la conciencia del pasado. No vemos claro el futuro y por eso con facilidad somos manipulados. Recuperemos pues nuestra historia. Reconozcamos quiénes somos, de dónde y por dónde venimos, y solo entonces podremos saber a dónde ir. Y solo así nos daremos cuenta de todos los engaños que hemos sido víctimas durante siglos. Bueno, nadie vive un siglo, durante la vida de nosotros, pues. Hemos llegado, por ejemplo, hoy, y esta es la reflexión grande que traemos, a un momento de esta historia nuestra bastante difícil. La violencia. Y quiero pedirles si me regalan la atención. He tratado de reflexionar y no sé si lograré, ¿verdad?, compartir este boyante pensamiento que traigo, pero he tratado de perfilarlo para ustedes. Los medios no cesan de hacer hincapié, presionan de las mil maneras para decir que la violencia que padecemos es inaguantable. Y es verdad, fíjense. Hoy por hoy la situación es agobiante, pero ¿en qué está el truquito? Si hacemos una retrospectiva, o sea, si recordamos y miramos hacia atrás en la historia, ¿en qué punto histórico está la raíz de la violencia que hoy vivimos? Repito, de la violencia de hoy, de la actual, porque nos quieren hacer olvidar la historia de violencia pasada. ¿Desde dónde ese pasado de violencia lo venimos viviendo? Hoy solamente se persigue, por ejemplo, el delito callejero, la delincuencia del barrio, la última violencia, la de los buses, la del mercado, la del cantón. Y miren cómo se llenan los diarios de esa violencia para asustarnos. Pero es absurdo pensar que esa sea la única violencia. Y nos quieren convencer que esa es la única violencia y que es el único delito que hay que perseguir. Ahí está el pensamiento que debemos de recuperar, el delito del barrio, el delito callejero. Los asesinatos, los robos, las extorsiones son reflejo, oigámoslo bien, pensémoslo bien, son reflejo de algo más grande y más profundo. Estamos en un espacio de historia para llamar y recuperar la historia. Cantemos, es verdad, contemos nuestra historia. Y hay acontecimientos no fáciles de cantar, pero sí posibles de contar, de reflexionar, de llamarnos a la gran reflexión. Empecemos, por ejemplo, por recordar los pequeños, llamémosle así, porque para los poderosos son pequeños, los pequeños delitos de cuello blanco. Y quiero preguntar si es violencia, si es delito o si es paz. El hecho, por ejemplo, de los diferentes ministerios, de diferentes instituciones estatales, de diferentes personajes. ¿Cómo creemos que ha creado violencia? Pregunto. ¿Cómo creemos que ha provocado delincuencia la desaparición de miles de dólares y colones del seguro social, de los bancos, el dinero de la privatización? Eso ha creado y traído ¿qué? ¿Paz o desesperación? ¿Ha traído hambre? ¿Ha traído desempleo? ¿Creen que las privatizaciones trajeron más seguridad pública? De todo eso que pertenecía a nosotros, al pueblo, ¿qué es lo que ha traído? ¿No será que ahí, en esos años pasados, tenemos que ver la raíz de la violencia actual? Pero nos quieren hacer olvidar la violencia
que venimos sufriendo, no desde el pueblo, sino desde el poder. Hagamos recuerdo para recuperar historia. ¿Cómo nos habrá influido en la vida económica y política de todos nosotros? Fíjense, los 1.000 millones de colones que le regalaron a Crediza para que no quebrara. ¿No recordamos eso? Para que no quebrara. Sabemos que 1.000 millones de colones corresponden a 114 millones de dólares. 1.000 millones de colones eran 285 mil millones de dólares. ¿Cómo queda eso en la historia? Ese es un acto deshonesto. ¿Y qué es lo que produce un acto deshonesto a esa altura? ¿Produce paz o produce delincuencia? ¿Produce desesperación o produce equilibrio? Desde el momento que se hace esa clase de delincuencia, estamos hablando de una gran deshonestidad. En este país, por ejemplo, no se persigue la delincuencia del cuello blanco. Comparando los robos, las extorsiones, las corrupciones, para no atrasar en siglos, vayámonos a la historia del año 32. ¿Qué habrá producido de violencia los que hicieron esa violencia de matar a 35,000 hermanos nuestros en Comasagua, en Jayaque, en Izalco, en Sonsonate? 35,000 muertos. Que esos 35,000 muertos dejaron tierras, dejaron riquezas. ¿Quién se las apropió? Y eso produjo capitales para cierta clase de gente, para pocas familias que se apropiaron. Esa delincuencia de asesinar 35,000 hermanos, por un lado, produce una ley, pero no se hace idea ni se nos cuenta todo lo que sufrió esa gente. Creen que esos 35,000 muertos eran violentos o eran pacíficos. ¿Qué habrá producido a nivel nacional? Que han tratado de mantenerlo ahí sofocado. Esa violencia nunca fue juzgada. ¿Y quiénes son los que se apropiaron de esas tierras? Son los que han mantenido el poder y son los que ahora se rasgan las vestiduras. Esa frase es bonita, ¿verdad? Tener doble moral. Hay que ponerlas de rasgarse las vestiduras. No me consultan, eso es muy importante. Todo eso es violencia, pero se quiere señalar nada más la violencia actual de los descuartizados, qué triste, ¿vea? De los ametrallados, qué triste, ¿vea? Y no con armas del pueblo, ahí no son armitas de 22 calibres, no, son M16, son armas militares. Bueno, ¿de dónde vendrá esa violencia actual, la de ayer, la de ahora? ¿Por qué esa se señala y no se señala la historia de la violencia para que podamos encontrar la salida a la violencia? La historia, pues, de la delincuencia debemos de encontrarla primero en las clases que han ejercido el poder en este país. Porque hay actos que producen violencia a nivel nacional. Esa que produce violencia a nivel nacional queda impune, pero se hacen espavientos, alaracas, se rasgan las vestiduras por la delincuencia local, la que representa una zona, pero los medios la divulgan de tal manera que nos hacen creer que eso cambia la economía nacional, pero la delincuencia que cambia la economía nacional, que nos trae hambre, que nos trae desempleo, que trae escasez de medicina, que trae corrupción, dobles plazas y plaza fantasma. Esa delincuencia, que es peor porque esa sí produce no solo un muerto, no solo 7 muertos en Suchitoto, no solo 2 muchachitas. La delincuencia institucional que se influye en la economía nacional, esa es la verdadera delincuencia que se refleja como en una flor en la calle. No confundamos la delincuencia nacional estructural con la delincuencia del barrio, del cantón y de la calle. Ese es el delito importante.
Los medios se encargan, pues, de hacer creer que eso es lo más peligroso cuando no nos asustan ni nos quieren asustar porque lo ocultan. Eso es robarse la historia. Son los delitos de cuello blanco, los delitos bancarios, los delitos institucionales, los delitos jurídicos, la falta de justicia. O no van a decir que la Corte de Cuentas, que la Fiscalía General de la República ha sido corrupta y sigue corrupta todavía, empezando desde el presidente de la Asamblea Legislativa y las actitudes que a veces tiene nuestro primer gobernante. No es violento eso. Eso es importante. Porque lo estructural, eso se oculta. Esa violencia, estoy hablando de delincuencia, estoy hablando del momento que nos quieren hacer sentir, eso tiene una historia. No podemos entender el momento actual, por qué hemos llegado a este momento, si quienes se fueron descuidando, quienes fueron dando motivo y consintiendo todo esto. Porque la violencia que está en el corazón del poder es la que provoca la violencia de la calle. La violencia, por ejemplo, en la familia. ¿Por qué tenemos violencia en la familia? Porque el marido no tiene para dar de comer, porque se engendran hijos y no hay seguridad para ese niño, y un niño no es bien recibido, sino que asusta a la familia, y de ahí empieza la violencia. Cuando tenemos un viejo enfermo, una madre enferma, cuando tenemos una casa destruida, cuando llega el boleto, el recibo de la luz, del teléfono, del agua, creen que no es violenta esa presencia, cuando sabemos que se está cobrando lo indebido, cuando se nos dice que aquí lo mejor es hacer represas, hacer carreteras como la longitudinal, creen que eso no es violento. Eso no produce violencia y nos quieren hacer convencer vea que 8 hermanitos nuestros, marosos y todo lo demás, eso sí es violento. Y el que se acepte aquí y se diga, no, la cuota del teléfono continúa porque son mis amigos. ¿Qué violencia será? ¿Qué produce más asesinatos? ¿Ustedes creen que la desesperación que produce a una familia que necesita comunicarse pero que no tiene los $9, y que $9 serán $9 para esa familia, pero multipliquen $9 por 2 millones, imagínense, entonces por $9 están ahí protestando, si son $9 míos, pero yo represento a 1 millón o a 2 millones de $9. Eso es violento. Por eso es la hipocresía de los medios que nos quieren hacer y convencer que nosotros somos violentos. La violencia nace en el corazón del poder, de los que tienen la economía. Yo pregunto, ¿quiénes crean en este país el desempleo? ¿Los obreros o en la oficina del gran patrón del capital? La historia debe de ser conocida para que tengamos conciencia por qué tenemos una sociedad tan injusta. No hay cosa más violenta que la injusticia. Donde hay injusticia hay desnivel. Y el desnivel produce violencia. Unos tienen todo y la mayoría tiene poco. Nadie puede negar que en los bancos hay violencia, empezando porque los bancos manipulan con una gran propaganda y enganchan al ahorrante, y los bancos tienen el dinero de los obreros porque ahí hay que ir a cobrar y ahí llegan los seguros. Los bancos están, pero su propaganda es engañosa. El Dios del dinero es violento. Ofrecen lo que no dan, pero tienen permiso de mentir por esta sociedad. Y aunque el cliente llegue engañado y enganchado y con una gran necesidad, no se le perdona ni un solo centavo. Pero si ese endeudado pierde el trabajo, aunque haya cotizado 1 año, 2 años, 3 años. Porque esas familias empezaron pagando su casa, empezaron pagando la deuda, pero al perder el empleo, que ya no pueden seguir dando la cuota, ¿quién los perdona? No pagaron la cuota, el banco les quita todo lo que han pagado y el bien que estaban pagando. Hayan pagado lo que hayan. ¿Eso es violencia o es paz? Es justicia. La injusticia es la mayor violenta.
Y nosotros vivimos en una sociedad injusta y por tanto violenta. Pero no por el de la calle, no por el del barrio, no por la señora del mercado, no por el taxista que amaneció. Esa es violencia, pero esa es consecuencia, ese efecto, no es causa. Y nos quieren convencer que el efecto es la causa. Y por eso ocultan quiénes son los responsables. Quiero invitarlos pues que veamos la historia, que no nos quedemos atrapados en el hoy, en el impacto, en el primer plano, no, que tengamos la capacidad de recordar. Eso es. Preguntémonos pues qué clase de violencia es la que producen los recibos, lo que producen los préstamos. ¿Qué clase de violencia es y produce? Cuando oímos de decir de muchos asesinatos que se cometen, pero con armas de guerra, de grueso calibre. Y no se habla de cerrar los negocios donde venden las armas. Entonces, es importante como una pelotita amarrada a una cuerda de hule, que la tiran pero la vuelven. Si se habla del desarmar, desarman a la gente, pero no desarman a los que venden las armas. Imagínense. Y claro, al final, ¿quién termina más armado? Pues los responsables de la violencia. La consideración, pues, no es estarles poniendo queja a ustedes. Yo no estoy queriendo poner queja, ni hacer memoria con lástimas, no, sino caer en la cuenta que no hay causa sin efecto. Y que las causas que en un momento eran dominables se fueron dejando, se consintieron por las clases sociales poderosas y por influyentes, y precisamente porque eran poderosas y eran influyentes, se les consintió, pero hoy esas situaciones los han superado a ellos mismos y los niveles sociales, y entonces ahora no se responsabilizan y quieren criminalizar los efectos sin atacarse a ellos, que son las causas. No podemos decir aquí que los pobres son causantes de la violencia. No podemos decir que la pobreza la causan los pobres. No, los pobres son efecto, no son causa. Los enfermos, la enfermedad no es la causa, es un efecto de algo más profundo. Por ahí quisiera invitarlos. No sé si lo logro. Quisiera pedirles esa comprensión. ¿Por qué al pueblo humilde y trabajador, a la clase de abajo, nunca se le ha perdonado nada? Nunca se le ha regalado nada. Por ejemplo, ya están regalando el uniforme, pero no hablan de cambiar y de tener más profesores. Eso es importante. Se habló de lo fiscal, pero no se habló en lo fiscal cómo van las construcciones, cómo está la tenencia de las tierras, cómo está la distribución del capital, cómo es eso de que Taca no paga impuestos y los vuelos a los boletos no se le pone impuesto, pero hablan del guaro, del cigarrillo, de la cerveza. Es importante cómo quieren lavarle la cara al pueblo. Eso es violencia. La mentira es la mayor violencia y la verdad a medias es la mayor mentira. Por eso, hoy se le oprime y se le golpea a los de abajo, como siempre. Pero el crimen, la delincuencia, de los que por años han tenido las riendas de este país, a eso no se les aplica la ley. Es fácil preguntar, de los anteriores gobiernos, que se conoce que robaron, que pusieron plaza fantasma, que hicieron desaparecer capitales, que se robaron muchas cosas, que se las regalaron entre ellas, se las vendieron a precio de pollo muerto, que trasladaron capitales del Estado a su cuenta, y hablan hasta, pues sí, del presidente pasado, de casa de 4 millones y demás. No hay ni siquiera la mitad de uno de ellos enjuiciado, no digo en la cárcel, enjuiciado siquiera, señalado. ¿Cómo corrió el presidente de la Corte de Cuentas a decir, no, aquí tenemos el finiquito de Toño? Al contrario, a esa clase que engendró la violencia, hoy podemos verla, que es la que se le consulta para ver cómo solucionar la violencia. Si ellos son los responsables. Pero a ellos se les consulta. No olvidemos, pues, que este programa
es para que recuperemos la memoria histórica y, conociendo lo que pasó en el pasado, podemos entender y tener elementos que nos hagan comprender y nos expliquen por qué tanta violencia. Y saber que el pueblo en sí no es violento, pero se le conduce, se le condiciona. Y los hijos que andan en las maras, por ejemplo. ¿Hay algún gringo en las maras de aquí? ¿Hay algún alemán en las maras? No, si todos son hijos de este pueblo. ¿Por qué? Porque a hijos de este pueblo, cuando chiquitos no había medicina, el papá no tenía trabajo, vivían en mala casa, no hubo espacio para ir a la escuela, cuando quisieron trabajar nadie les dio trabajo. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? ¿Esos niños que están creciendo o los responsables de la sociedad, de los regímenes pasados? Y ahora, como quizás no se conoce la historia, siguen con lo mismo. Entonces, el continuismo será violento, porque el pueblo quería un cambio. ¿Será que hay cambio? Bueno, a pesar de tanta violencia creada, engendrada, consentida, provocada por el sistema legal del país, se horrorizan mucho cuando se habla de cambiar las reglas del juego. En realidad, lo que hay que cambiar es el juego, no solo las reglas, y quizá también hasta los jugadores. Pero de eso se asustan y de eso no hay que hablar. Peligroso. La historia es maestra de la vida, de la humanidad. Solo conociendo la historia se pueden evitar la repetición de tantos hechos malos y malvados y negativos. Pero en nuestro país, en nuestro sistema económico, donde primero es el capital, donde primero es lo económico, se necesita y se dice que hay que mantenerlo todo igual. Por eso que en vez de traer cosas nuevas, se nos da atol con el dedo haciendo cosas buenas. Dios, el Padre que todo lo ha creado, el justo, es justo porque la justicia es el centro de la naturaleza divina. Y porque justo puede hacer cosas buenas y convenientes. Antes de ser buenos, debemos de ser justos. Muchas personas son buenas, pero con su bondad tratan de ocultar la injusticia. Es el caso en este país de tantas personas devotas, religiosas, que hacen obras benéficas. Ahí tenemos el Teletón. Mantienen asilos y atienden a niños discapacitados, pero sus riquezas se mantienen y se aumentan por la injusticia, porque dan malos salarios, porque retienen las cuotas del seguro, evaden impuestos. Son socialmente buenos, bondadosos, pero son estructuralmente injustos, porque roban el salario y beben el sudor de la frente de sus trabajadores y trabajadoras. Cristo los dibujó así, con unas palabras tan lindas, con esas palabras bellas del gran maestro. Hipócritas. Alaban a mi Padre con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. Ponen grandes cargas al pueblo y ellos ni siquiera con el dedo las tocan. Y los puso una gran fotografía. Son sepulcros blanqueados. Gracias, Señor. Bueno, quisiéramos que la historia de la violencia la reconozcamos desde la raíz y no andemos por las ramas. Y peor aún, no andemos por las hojas. Qué importante también es conocer la historia de cada uno de nosotros, de todos nosotros, porque no todos conocemos nuestra historia individual, porque en la mayoría de los casos no sabemos interpretar la vida que llevamos, y así siempre terminamos echándole la culpa a otros de lo que sucede a nosotros. Porque sentimos mucho miedo, dolor, enfrentarnos a la historia personal. Por eso es importante conocer la historia personal, la historia individual de nuestra persona y también la de los demás. Lo serio y posiblemente triste y doloroso es, por ejemplo, vamos a hablar de eso, una persona que no se conoce porque no se acepta, ni acepta sus defectos, y llega a tener un cargo público. Y hablando de historia de personas, tomemos la historia de alguien que siempre trabajó para la empresa privada, que tiene muchos valores humanos muy buenos,
pero nunca arriesgó nada por la comunidad, ni por el pueblo, ni siquiera por la ciudad donde vivió, que nunca participó en una colectividad. Y como es tradicional, como se nos enseña en la buena sociedad para que seamos buenos, se preocupó de superarse y llegó a ser un gran profesional. Pero su vida no fue colectiva, fue individualista. Y de repente tiene la oportunidad de desempeñar un cargo público. ¿Cómo se desempeñará si nunca experimentó lo que es la colectividad, la participación, que nunca compartió con su colectivo, que no experimentó lo que es aceptar la voluntad de la mayoría, que solo se acostumbró, como se nos enseña en la sociedad, a vivir por un salario y ganarlo con dignidad, por supuesto, pero actuar desde su individualismo? Y de repente tiene un cargo público donde ya no es un simple asalariado, sino que tiene el poder para disponer y hasta para cambiar las cosas. ¿Creen ustedes que el tener el poder da sabiduría? ¿No será al revés? El que nunca ha tenido sabiduría de pueblo y ha convivido con el pueblo y ha compartido con los demás teniendo poder, va a mejorar inmediatamente. La historia personal es muy importante. Si antes se tuvo una historia diferente a la que exige hoy en el presente el cargo público que desempeña, ¿será que el complejo vivido le conducirá otra vez a sus antiguos patrones, a sus antiguos amigos? Y seguirá respetando el orden establecido porque es lo único que ha experimentado y es lo único que cree que es bueno después de 500 años. Y aunque tenga la oportunidad de buscar nuevos caminos, no se arriesga a caminar por nuevos caminos, aunque los súbditos y el pueblo le pida. Preferirá el dicho viejo que dice que es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Bueno, ahí está para todo. Y los que vemos y los que nos conmocionamos con la historia, no nos queda otra que aceptar la gran sabiduría de la humanidad que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, ya ven, hay para todo. Pero bueno, dentro de todo habrá un equilibrio de justicia. El que nunca ha caminado con el pueblo le tendrá miedo al pueblo. Bueno, si en el Evangelio nosotros tenemos un maestro, la buena nueva de la vida de Jesús, aprendemos que el Hijo de Dios, en vez de ir al templo y nacer en el palacio, nació en un pesebre para enseñar a los pobres a tener dignidad, a saber que ante el oro, el incienso y la mirra siempre será mejor defender la verdad, defender la justicia, dar la vida por el enemigo, por el hermano, que sólo así habrá una paz en la sociedad. Sólo así podemos reconocer la hermandad y la humildad. Padre, dijo, cuántas cosas has revelado a los pobres y has ocultado a los poderosos, porque tienen oídos y no oyen, y tienen ojos y no ven. ¿Y por qué se cierra? Pues por tener un carácter prepotente, individualista, que no comparte con los demás. No comparte con los que dicen que hay que respetar al que le dé el trabajo, ¿verdad? Pues hay algunos tienen un buen trabajo ahora, pero no creen que el patrón es el que les pagaba antes, no el que los ha empleado ahora. Bueno, ¿qué podemos decir? Cuando el crimen, hablando de la historia del crimen, cuando el crimen callejero se publicita, es para que nos llenemos de miedo. Pero cuando suceden crímenes de líderes sociales, luchadores por el ambiente, se desvía la razón y se quiere culpar a la víctima, al muerto, de que él tiene la culpa de que lo hayan matado y así justifican su muerte. Eso está pasando en Cabañas. No se habla de los muertos en las fábricas que se enferman por las condiciones inhumanas y que después mueren en los hospitales. Como esa muerte no es violenta, pero fue provocada por la violencia institucional. Hoy, bueno, se nos asusta pues con el petate del muerto, con tanta violencia, pero al desconocer la historia de esa misma violencia, no nos asusta que los responsables de esa violencia se presentan en público, son consultados para ver cómo hacen propuestas para superar la violencia, pero en la propuesta que están haciendo ocultan su responsabilidad
Y esa propuesta es para producir más violencia, porque sus propuestas no llevan justicia, no hablan de igualdad ni de libertad, sino de más violencia. Mantener, por ejemplo, la cuota fija telefónica producirá más violencia o más pobreza. ¿Quién la está pidiendo, el pueblo o las grandes capitales? No hay cosa más violenta que la pobreza de un trabajador que se desgasta toda la vida trabajando por un salario miserable para el gran capital, y cuando va a recibir el salario, en vez de aumentar su calma, aumenta su pobreza para él y para su familia. Bueno, los leones, los tigres, los elefantes, las cobras, las fieras, como se le llame a cualquiera, no se domestican con golpes, se domestican con sabiduría. ¿Cómo se logrará la paz? Reducir la violencia se reducirá con más castigo o con más sabiduría, manteniendo las injusticias, restringiendo las libertades, produciendo desigualdad o produciendo esperanza o cambio. Bueno, el tiempo se nos fue, perdonen, vamos a abrir el micrófono y al final vamos a terminar con alguna canción dedicada a los del año 32. Adelante, ¿quién nos habla? Sí, hola. Hablo acá de Libertad. ¿Cómo no? Sí, padre, me gusta cómo ustedes explican, hombre. Gracias. Sí, lástimamente yo aquí donde vivo pues no hay corriente, no hay luz, ni nada, o sea, no hay agua, nada. Aquí nosotros vivimos las de un río. Esa es la violencia de la sociedad. ¿Usted puede explicar la violencia por qué vive esa vida pobre? Producto de la violencia institucional. Gracias por llamarnos. Explíquenos, sí, hermano. Aquí le vivimos, pues como digo, vivimos, aquí no hay agua, ni luz, ni nada, vivimos una champita, pero siempre lo vivimos todos los días, miércoles, jueves, viernes usted. Gracias. No sé cómo usted explica, pues. Y con mucha fe, y que la violencia no nos quite la alegría, hermano. Lástima que el señor presidente pues está al lado de los ricos, no está al lado de nosotros. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Gracias. Ese testimonio con esa simplicidad se lo agradezco, hermano. Gracias. Adelante, otro. Sí, aló. ¿Quién habla y desde dónde? Le saluda aquí Adalberto de Santa Cruz Porrillo, Padre Tilo. Sí. Lo admiro mucho por su programa y en realidad me gusta lo que usted explica porque lo explica con una gran sabiduría y con una gran rectitud. Quiero decirle que yo soy una persona que he sido evangélico, ¿verdad? Pero me encanta bastante su programa y lo admiro, y créanme de que de verdad me gusta todo lo que usted dice porque usa con una rectitud. Me gusta la forma en que lo explica y eso pues da bastante aliento, da bastante ayuda pues, y así pues, que no sé si me podría permitir un saludo para unas personas que oyen. Dígalo. Oyen su programa, me refiero a mi tía Mercedes hasta al Bajo Lempa y a todos sus hijos, su familia, su esposo, que siempre oyen el programa, me dicen ellos el programa El Padre Tilo, que es el programa suyo. Entonces, gracias. Saludos hasta el Bajo Lempa, les saludo a su sobrino Adalberto, y un saludo para usted, Padre Tilo. Y como les repito, pues me gusta mucho su programa y me gustan las explicaciones que usted da, porque lo que usted está diciendo es una gran verdad. Esa violencia que se le llama de contenido social, no solamente aquellos que asesinan con un arma de fuego, sino de los de cuello blanco, desde más alto. Ese es un gran crimen. Muchas gracias y pase buenas noches. Qué alegría me da, hermano, porque el Evangelio nos une, no nos separa. Bien, otra llamadita. ¿Quién habla? Adelante. Payito, buenas noches. Buenas noches. Gusto de saludarlo. Bueno, ¿quién habla y desde dónde? De aquí le habla Flor Blanca. Adelante. Mi nombre es Víctor David Rodríguez. De adelante, siempre Víctor lo David. Escucho, padre, porque la verdad es que usted es la pura verdad, fíjese. Y muchas personas lo escuchan, ¿verdad? Lastimosamente, pues el tiempo no da para más, pues, ¿verdad? La verdad. Pero les aseguro que ya más tiempo, todas las personas que lo escuchan, pues, lo felicitaran mucho, fíjese. Gracias. Porque usted dice sí que lo mejor, pues, ¿verdad? Porque lo mismo digo yo, pues, ¿verdad? Que yo soy lo mismo, que no tengo pelos allá donde decimos, ¿verdad? No nos hacen atraso, ¿verdad? Ya. Es la verdad, padrecito. Bueno. Ay, ha sido un gusto. Oye, gracias, padre, Víctor, que Dios lo bendiga y lo mantenga en su puesto de trabajo. Padecemos la violencia,
pero que no nos quiten la alegría, ni mucho menos que nos acobarden. Combatamos la violencia unidos, con fraternidad, con fe. Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas, padre. Es de felicitarlo. Le hablo de aquí en Salvador. Sergio Dueñas le saluda. Sí. Lo que usted está memorando ahí, remembrando es la situación de los años 32. Aquí le habla un nieto de aquellos que asesinaron con fusil y machete, dice, ¿verdad? Y nuevamente, pues en el 80 se nos repite aquí en la masacre de la Santa Lucía. Y sucesivamente he vivido en carne propia toda la violencia institucional, ¿verdad? Pero eso, como usted dice, no me quita la alegría. En el 2005, pues me ejecutan a un hermano que luchaba por las organizaciones sociales. Hoy está por cumplir 5 años. Como dice usted, los responsables hacen sus contextos personales, pero solo invitan a más violencia, ¿no? Entonces me gusta mucho escuchar su programa y siempre lo escucharé mientras tenga vida, ¿verdad? Lo felicito y sigue adelante. Gracias. Fíjense que las propuestas para salir de la violencia se las están consultando a los dueños de la violencia y no son propuestas de sabiduría, sino más violencia. Eso es terrible. ¿Quién nos habla y adelante? Adelante. Buenas noches, padre. Buenas noches. Le hablamos de aquí, de San Antonio del Mosco. Adelante, hermano. ¿Quién habla desde San Antonio? Margarito Romero. Don Margarito, ¿cómo están ahí por la orilla del Torola? Sí, es un gusto escucharlo, padre. Ustedes están sufriendo la violencia y fíjese que ya se me olvidó preguntar cuánta violencia producirá cuando ustedes salgan ahí, si son más de 11,000 personas. Ajá. Que son víctimas de la violencia y se les va a prohibir defenderse y se les va a prohibir hacer lo justo cuando la violencia que están padeciendo es lo peor que se puede hacer en este país. Adelante, don Margarito. Padre, no, yo anduve al otro día por Champate. Ajá. Y en Champate todo se hunde hasta fronteras de Honduras,